Hola, buenos días. Eduardo, ¿se me escucha bien? Perfecto. Sí, vale. Bueno, vamos a empezar este webinar. Bienvenidos a todos. Creo que me han comentado que hay bastante gente conectada y vamos a hacer esta reunión presencial. De hecho, hicimos una reunión presencial en Barcelona, en las oficinas de la CABE, y la verdad es que fue muy bien y se nos solicitó volver a hacer una en formato online para que las personas que no podían haber asistido y gente de toda la geografía española, pues que querían verla, pues que se pudieran conectar. Y vamos a hacer un formato un poquito más corto. Ahora comentaremos que en la otra la gente participó mucho. Ahora comentaremos cómo hacemos la participación en este webinar. Eh, y queríamos daros la bienvenida. Hoy somos aquí dos personas. Eduardo Mateo está conmigo, él es director de Exartia, es consultor informático, experto en LPD, experto en auditoría informática. Y yo soy José Navarro, soy perito informático. Ahora explicaré un poco más qué es esto del peritaje informático. Y tenemos, entre los dos, hemos diseñado un curso de prevención de ciberfraude, que ahora veremos que en el mundo de la seguridad informática creemos que es lo más necesario hoy en día, y ahora explicaremos por qué. Y tiene un objetivo de divulgación, de prevención, de informar a los empleados de las empresas y a las personas en general en su entorno particular qué es esto del ciberfraude y cómo tener una buena estrategia para detectar cuando intentan hacernos un ciberfraude y establecer unas estrategias de prevención. Entonces haremos dos partes. Una que será una primera charla que daré yo con este título que veis en pantalla, Ciberseguridad y Prevención de Ciberfraude. Y luego una segunda parte que dará Eduardo, donde explicaremos una parte de un curso, de este curso que tenemos montado, cómo está organizado, cómo podéis acceder a él, etcétera, etcétera. Que esto será la última parte. Las otras charlas que hemos hecho de esta temática ha habido mucha participación, porque ahora hay como una especie de plaga, digamos, de ciberfraude. Está documentada en datos, pero si tiráis de hemeroteca o tiráis de contactos, está al día. Quien no ha sufrido un ciberfraude ha conocido a alguien que lo ha sufrido, y esto normalmente suele llamarse pandemia. Y cuando un fenómeno de este estilo se transforma en viral y se comenta a nivel de calle, suele ser una preocupación a nivel social. Por lo tanto, la gente suele tener mucho que comentar. Si tenéis, normalmente cuando hacemos una reunión presencial, lo hacemos muy directamente. Invitamos a la gente en cualquier momento de la charla a interrumpir, levantar la mano y comentar. Normalmente la gente o pregunta dudas muy concretas o quieren contar su experiencia y darnos y pedirnos nuestra opinión. Aquí os invitamos a hacer eso, es decir, durante la charla podéis utilizar el chat para escribir dudas, para establecer parámetros, es decir, si queréis que comentemos algo particular o para comentar o compartir alguna experiencia vuestra. Dependiendo, como esto es un formato más online, que suele ser más compacto, que no facilita tanto la interacción, lo que hemos pensado es lo siguiente: si nosotros vemos que la pregunta que sale en el chat, pues es interesante que la abordemos justo en el momento de la charla, pues yo pararé un momento, lo comentamos y la incluimos. Si no, pues al final de todo, pues haremos, bueno, entre las dos charlas, es decir, entre esta primera charla y la segunda, haremos una especie de turno de preguntas, recogeremos las que creamos que son más interesantes y las comentaremos. Si hay alguna pregunta que no respondemos porque no da tiempo, o si tenéis algún caso particular, alguna duda particular que no queréis compartir en el chat, dejaremos nuestros contactos, que si queréis adelanto ya aquí. Este es el mío, el de Eduardo está en el pie de página. Eh, Podéis escribirnos sin ningún problema, nos decís que habéis estado en esta charla y nos preguntáis lo que sea. Ya sea una duda que tengáis, ya sea un caso vuestro que tenéis ahora, un caso cercano, etcétera. Entonces, dicho esto, que es un poco los parámetros de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar con esta primera charla, que es una charla sobre ciberseguridad, pero en concreto prevención de ciberfraude, de ciberestafas, de timos a través de Internet, etcétera, etcétera. Y yo he adelantado que soy José Navarro, soy director de una empresa que se llama Evidentia, que es un despacho de peritaje informático. Solo nos dedicamos a hacer informática forense y periciales informáticas. Además, presido una asociación profesional peritos informáticos. ¿Y qué es lo que hacemos como peritos? Nosotros como peritos lo que hacemos es
aportamos prueba digital en procesos judiciales. Cuando hay algún tema que tiene cierta relevancia como para ser llevada delante de un juez, el juez considera los hechos de, normalmente hay dos partes, y emite una sentencia. Esta sentencia normalmente siempre se basa en pruebas, es decir, cuando una persona dice algo en un juicio, tiene que estar respaldada por una prueba. Cuando esta prueba es digital, el problema es que el juez pues, puede entenderla o no, porque hay jueces que son más tecnólogos o no. Un correo electrónico hoy en día lo entiende cualquier persona, pero si hablamos de Slack, por ejemplo, pues a lo mejor el juez no sabe lo que es un Slack. Entonces tiene que ir alguien a explicárselo. Pues el problema, o el segundo problema que tiene la evidencia digital es que es altamente manipulable. Es decir, yo puedo presentar un correo electrónico en papel, pero todos los asistentes aquí que tengan una mínima habilidad con el Word, pues pueden coger ese papel, escanearlo, cambiar una frase, volverlo a imprimir y presentar algo que es manipulado. Entonces, como la evidencia digital en naturaleza es manipulable, pues se suele requerir de un experto que venga y diga si una evidencia que se ha entregado pues es íntegra, si es auténtica, etcétera, etcétera. Y este es nuestro papel. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el mundo del ciberfraude? Pues cuando una empresa o una persona en su ámbito particular es víctima de un ciberfraude, normalmente esto se considera un delito y tiene que denunciar. Además, si se ha causado un daño, puede intentar recuperar ese dinero. Si piensa que el hecho ha sido por una negligencia de una segunda parte, de un banco, de un proveedor, de un cliente, de una persona que tiene identificada, pues puede poner una demanda contra esta persona o una denuncia concreta contra esta persona, pues para denunciar el delito contra una figura jurídica concreta o una figura personal concreta, o bien intentar solicitar el dinero que por responsabilidad civil cree que le corresponde. Entonces, en todos estos casos, si hay un proceso judicial o una investigación policial, entonces se requiere una prueba. Y como estamos hablando de ciberfraudes, pues las pruebas suelen ser digitales. Entonces nos llaman a nosotros cuando la gente pues, ha sufrido un ciberfraude, las primeras fases de cómo respondo a un ciberfraude, me ha pasado esto, ¿qué hago ahora? O en fases más avanzadas, que es ya he sufrido un ciberfraude, ya he hablado con mi abogado, estamos en proceso de denuncia y mi abogado me dice que necesito un perito informático para que nos hagan caso, para aportar las pruebas digitales con unas mínimas garantías de integridad, autenticidad, en fin, de calidad. Entonces nos llaman a nosotros. Así que Eduardo y yo durante estos años hemos ido acumulando una experiencia en gestión de casos de ciberfraude, y el año pasado vimos que necesitábamos hacer algo más porque pensamos ahora, y lo justificaremos durante la presentación, pensamos que por mucho que te instales un cortafuegos, un antivirus y cosas de este estilo en tu ordenador, aunque lo tengas todo súper actualizado, la posibilidad de sufrir un ciberfraude la sigues teniendo y es alta. Y lo que hemos comprobado es que la única medida de seguridad que es buena y que realmente es muy eficaz es la formación. Si tú formas a las personas en qué es un ciberfraude, cómo detectarlo, cómo responder a un ciberfraude, el daño que te pueden hacer baja sustancialmente, mucho. Y veréis hoy en día, veréis ahora que para entender lo que es un ciberfraude no se necesitan conocimientos expertos en seguridad ni en seguridad informática, y para responder a un ciberfraude, intentar que te roben o recuperar el dinero robado, realmente las medidas que os vamos a explicar tampoco son muy complicadas. Lo único es que no se conocen. Así que vemos muchas veces que en los casos de respuesta a ciberfraude, es decir, en los casos en los que ya una persona, una víctima nos llama que ha sido víctima de ciberfraude, cuando le explicamos todo lo que podría haber hecho para evitar el ciberfraude, normalmente las personas se expresan nos dicen, si lo hubiéramos sabido antes. Así que en respuesta a ese, si lo hubiéramos sabido antes, hemos hecho un curso de formación, hemos hecho estas presentaciones, estamos haciendo una labor divulgativa. Así que en el contexto de esa labor divulgativa vamos a empezar. Insisto, si tenéis cualquier duda o queréis decir hola o presentar o lo que sea, ahí tenéis el chat para participar. Siempre es mucho más enriquecedor si se participa. Entonces, el título es Ciberseguridad y Prevención de Ciberfraude, que es, digamos, ciberseguridad es como un concepto muy genérico porque engloba muchas cosas, y prevención de ciberfraude es como una cosa, un subconjunto, algo más concreto dentro de este conjunto. ¿Por qué hemos escogido prevención de ciberfraude y no virus, antivirus, piratería o otro tipo de eh, incidentes de ciberseguridad? Porque el ciberfraude es lo más común. Si ahora
antes de esta presentación, si vosotros sois sinceros conmigo, con vosotros mismos y vosotras mismas, si os preguntáis cuál es el incidente de seguridad más grave que hay, antes de entrar, antes de considerar entrar aquí, porque claro, solo con el título nosotros ya hemos hecho un poco de spoiler, pero si os lo preguntáis sinceramente, yo creo que hay mucha gente en la calle no piensa en el ciberfraude. Cuando le preguntas a alguien de la calle cuál es el incidente de seguridad informática que más se da o más grave es, la gente supongo que si no han sufrido un ciberfraude, lo primero que van a tirar es de memoria de hemeroteca y comentarán cosas que han leído por los periódicos o lo que ven en las películas o cultura general y pocos piensan en el ciberfraude. Y ahora veremos que realmente el ciberfraude es la gran parte del pastel de la ciberseguridad, al menos en España, pero en el mundo es una estadística muy similar. Esta gráfica que os pongo aquí está extraída del informe de cibercriminalidad de España del año 2021 y lo que indica es la proporción de los incidentes cibernéticos comunicados a INCIBE, que es la administración española que se encarga de gestionar incidentes de seguridad a nivel de administración y a nivel privado también. Eh, Cuando alguien sufre un incidente de seguridad, se puede denunciar a INCIBE y tú puedes tener una ayuda de esta administración para responder a ese incidente. Ellos hacen una estadística cada año y estos son los resultados para el año 2021 en el cual, como podéis ver en la tarta, se divide en diferentes tipos de incidentes de seguridad y fraude informático, amenazas, delitos contra el honor, falsificación informática, acceso e interceptación de información ilícita, delitos sexuales, interferencia de datos en el sistema, delitos contra la propiedad intelectual. Yo cuando vi esta gráfica me llamó muchísimo la atención la gran proporción de fraude informático que hay. El 87,4% de los incidentes cibernéticos denunciados, perdón, comunicados a INCIBE, son fraudes informáticos, es decir, la gran, inmensa mayoría. Si antes de ver esta gráfica nos hubieran invitado a pintar esta proporción, dándonos los tipos de incidentes de seguridad, yo creo que muy pocos habrían intuido esta proporción. Yo, por ejemplo, no la intuía y me dedico a esto. Entonces, eh, cuando hablábamos de cuál es el incidente de seguridad más grave, pues por frecuencia de aparición deberíamos decir el fraude informático. ¿Esto significa que es el más grave? Bueno, pues además de ser muy frecuente, el impacto que te causa debe ser grande. Por ejemplo, el spam, el correo de spam, yo creo que se da mucho más que el fraude informático y no sale aquí. ¿Por qué? Porque la gente lo denuncia. No te está haciendo un gran daño el spam hoy en día, porque los motores de anti-spam funcionan muy bien ya. Entonces, además de la frecuencia, tenemos más datos, es decir, cómo impacta el ciberfraude en la sociedad. Aquí os pongo unos cuantos recortes de prensa, pero vamos, que si buscáis en la hemeroteca hay multitud, sobre todo últimamente, multitud de casos. Entonces, por ejemplo, en España se hizo bastante famoso el caso de la MT de Valencia, que robaron 4 millones de euros engañando a una persona para que hiciera varias transferencias a una cuenta que no era. Y es curioso que fue uno de los primeros grandes que saltó a la prensa, esto es de hace unos años. Y es muy interesante por cómo ha ido derivando el caso, porque como fue uno de los primeros, lo que se estaba uno preguntando, lo que se preguntaban las empresas involucradas y los jueces y demás, es quién tenía la responsabilidad del incidente, porque esto es, para que os hagáis la idea, un atacante desde el extranjero que no se conoce, que no se va a conocer, porque atacan desde países con los que no hay convenios de colaboración a nivel policial y judicial y además a través de Internet que imposibilita mucho la identificación. Por lo tanto, realmente la gente ya sabe que no va a encontrar al delincuente aquí, ¿no? O que hay muy pocas posibilidades de encontrar al delincuente. Así que a la hora de encontrar una responsabilidad, sobre todo a nivel civil, para los daños, ¿quién es? Es la persona que ha sufrido el ataque, la que ha sido engañada, que ha cogido el teléfono y se ha creído una llamada o que ha cogido un correo electrónico y ha sido engañado. Es la empresa, porque no ha formado a este empleado o no ha puesto las medidas de seguridad que toca es otras empresas involucradas en el fraude. En este caso no la había, pero podía haberla habido, un cliente, un proveedor, etcétera. Alguien que, por ejemplo, ha sufrido un incidente de seguridad que ha permitido que un atacante entrara en su correo electrónico. Es el banco que ha permitido la transferencia. Entonces, son preguntas que incluso años después están un poco en el aire, no queda muy claro. En la presentación hoy intentaremos daros unas pautas para que podáis ver en el caso particular si hay algún indicio claro de por dónde puede ir la responsabilidad y después al final de la presentación si tenéis preguntas al
Pues porque es muy interesante. Cuando alguien sufre un fraude, cuando alguien de nuestro entorno sufre un fraude, el tema de la responsabilidad es lo segundo de lo que la gente se suele preocupar. Lo primero es dónde está el dinero, vamos a recuperarlo. Y lo segundo es, vale, ¿quién es responsable de esto? Sobre todo cuando la primera fase no ha tenido éxito, cuando no puedes recuperar el dinero, vale, ahora ¿quién se lo pido? Eh, hace poco, en Barcelona se hizo público un ataque al Hospital Clínic de Barcelona que paró e interfirió en los servicios sanitarios de este hospital durante meses. Y el origen de este ataque fue un ciberfraude, es decir, entraron engañando a alguien para que ejecutara algo, se ejecutó, empezó a cifrar ordenadores y sistemas, los atacantes cogieron información y lo que intentaron es chantajear al hospital, primero diciendo que si no les pagaban no les devolvían la información cifrada y luego viendo que tenían copias de seguridad, pues lo que hicieron es amenazar diciendo que si no les pagaban, pues que publicaban la información. Y la información, mucha de ella se publicó en la dark web. Eh, y tuvo un impacto muy importante, no solo en la pérdida de dinero, porque claro, se tuvo que reinstalar la gran mayoría del parque informático del Hospital Cleaning, creo, no, por lo menos no se ha hecho público que se pagara nada, pero claro, el reinstalar todo el sistema informático y limpiar el sistema tiene un coste brutal, pero también a nivel de servicio, en este caso sanitario, es decir, eran delincuentes que sabían muy bien que estaban atacando un hospital. Para aquellos que vivíais cerca de Barcelona, mucha gente fue afectada por esto, es decir, una cita con un médico que se atrasa, una operación que se cancela, etcétera, etcétera. Y eh, otras empresas, hay muchos casos, ransomware telefónica, si buscáis casos en la hemeroteca está lleno, pero hay muchos de empresas. Si miráis un poco más, también veréis que hay casos contra particulares. Por ejemplo, un pensionista pierde sus ahorros en una estafa de phishing. Ya os explicaré ahora qué es lo del phishing, pero para que veáis que también son víctimas las personas particulares. Nosotros hemos diseñado esta presentación para que os sea útil tanto a nivel de empresa, es decir, para que intentéis proteger los activos de vuestra empresa, a vuestros empleados, y si sois empleados, para proteger a la empresa que os da de comer cada mes, y segundo, para que en vuestro entorno familiar no os roben dinero, pero no solo eso, que nos roben a vuestros familiares, ¿vale? Es muy dramático porque hay muchos casos de gente estafada que es gente mayor, gente de 65, 70, 75, 80 años que tiene banca online, que tiene un teléfono móvil y son engañados y les roban los ahorros de toda la vida. Este es el titular de este artículo, pero nosotros nos dedicamos a esto y hemos tenido varios casos de esto. Y la verdad es que son muy dramáticos cuando un hijo te llama y te dice es que a mi padre le han robado 250.000 euros, que eran los ahorros de toda su vida. Muy bien, pues vamos a intentar ver cómo detectamos. Primero vamos a definir qué es el ciberfraude, cómo lo detectamos, qué es, vamos a ver cómo lo hacen los atacantes para tener una idea de qué nos tenemos que proteger y finalmente veremos cómo realmente tenemos que responder a un incidente de este estilo. Entonces, esto es un resumen de lo que ya hemos visto. Es decir, que el ciberfraude representa el 87,4% de delitos conocidos, que tiene un impacto enorme. Ya hemos visto que no solo es muy frecuente, sino que también te causa un gran daño a empresas y personas particulares. Y lo peor de todo es que no solo que es grave. ¿Os acordáis que antes nos preguntábamos si era grave? Esta es la respuesta, sí. Eh, lo importante es que cada vez es más grave. Esta gráfica de aquí muestra una evolución de la cibercriminalidad, no de ciberfraude, pero el porcentaje de ciberfraude en estas barras es muy parecido todos los años, o sea que también es proporcional al aumento de ciberfraude en función de los años. Y fijaos cómo el aumento es exponencial. Ahora en estos últimos años no sigue esta pauta, pero con la pandemia, cuando todo el mundo se lanzó a vivir en Internet aún más, evidentemente, cuanto más te expones a Internet, más vulnerable eres a ataques de este estilo. Y lo que vimos fue un aumento brutal de los casos de ciberfraude en España. Y en el mundo es así también. Entonces, vamos a definir rápidamente qué es el ciberfraude o fraude informático, o timo, o estafas por Internet. Es básicamente un atacante que ataca, que engaña, perdonad, a una víctima, obteniendo un beneficio que normalmente es económico, aunque ahora veremos casos en los cuales el beneficio no es económico, y causando un perjuicio a la víctima. Y normalmente, por no decir en casi todos los casos, es un delito. Por lo tanto, si alguien es víctima de un ciberfraude, pues paso uno hay que ir a denunciar. Es obligatorio cuando un ciudadano conoce un delito el denunciarlo.
la policía normalmente. Pues como veis es una definición muy genérica. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de ciberfraude y muy diferentes. Entonces nosotros lo que vemos es que hay unos cuantos que son la gran parte del pastel. Y hoy nos vamos a centrar en describir esos que te describen la gran mayoría de casos en los cuales vosotros podríais ser víctimas potenciales. Las causas del aumento de los ciberfraudes, y esto es una interpretación nuestra, lo otro eran estadísticas, pero creo que no vamos muy desencaminados. Es primero que la población está hiperconectada a Internet, que cada vez hay más servicios en la nube, casi todo el mundo tiene su Dropbox, su Gmail, su OneDrive, aumento del teletrabajo, la gran mayoría de empresas, debido a la pandemia, pues permiten a sus trabajadores teletrabajar de una u otra manera. Los bancos han apostado en los últimos años por la banca online muchísimo. Después de todas las fusiones y tal, lo que han hecho es eliminar muchas oficinas y las pocas oficinas que quedan han cambiado un poco el formato y ya no dan lo que antes daban, invitando a que la gente que toda la operativa diaria lo haga a través de Internet. Y esto es un problema porque nos expone mucho a ataques a través de Internet. Y el establecimiento de las criptomonedas. El éxito de las criptomonedas lo que permite es que todo este dinero que se mueve, que se roba, que se pide como recompensa, sea mucho más fácil de mover y mucho más difícil de seguir. Por lo tanto, hace este tipo de ataques mucho más lucrativos. Y como comentábamos antes, si vais viendo un poco por dónde vamos, es decir, el atacante siempre engaña a una persona. ¿Y cómo la puede engañar? La puede engañar por teléfono, la puede engañar por correo electrónico. Eh, Realmente no te protege el antivirus ni el anti-spam. Ahora veremos cómo lo hacen realmente y veréis que un antivirus y un anti-spam, aunque hay productos destinados precisamente a protección antifraude, pero cuando alguien te llama por teléfono y te cuenta una milonga y te convence para darle tu usuario y tu contraseña, aquí no hay medida de seguridad informática que sirva. Así que lo que estamos viendo es que por primera vez desde que empezó la revolución de la información, en los años 90, en los años 2000, dependiendo de cuándo os incorporarais, pues por primera vez se ha visto que hay un límite en la seguridad informática, es decir, que las herramientas informáticas llegan hasta un límite a partir del cual, por mucho que pongas, ya no vas a tener una gran mejora, y a partir de ese momento lo que tienes que es empezar a formar a la gente. Es decir, las medidas de seguridad las tienes que poner ya no en los ordenadores y en los dispositivos, sino en las personas. Entonces, esta es una frase que me gustó mucho de una charla de un divulgador de seguridad informática muy, muy popular, en la cual comentaba algo parecido, no era ciberfraude exactamente, pero básicamente lo que venía a decir es que en el mundo de la seguridad informática, ah, el implantar medidas tecnológicas llega hasta un límite y que tenemos que empezar a dejar de pensar en solo securizar ordenadores, sino que empezar a securizar la sociedad, que es lo que estamos intentando hacer con estas campañas de divulgación. Entonces, vamos a securizaros, básicamente. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son los tipos de ciberfraude más comunes? Y insisto, hay muchos tipos de ciberfraude. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como no los podemos cubrir todos, vamos a cubrir estos 5. Primero, porque son los más populares. Protegiéndonos contra estos, nos protegemos contra la gran mayoría de casos de ciberfraude. Y segundo, porque si entendemos cómo hacen estos casos de ciberfraude, luego cuando aparezca una variante de alguno de estos, o si nos intentan atacar con un tipo de fraude más minoritario, pues estaremos protegidos porque muy probablemente la metodología sea muy parecida o las herramientas que utilizan sean las que se utilizan ya para este tipo de casos. Por lo tanto, lo podremos ver venir. Vamos a hablar de estos 5 de aquí. Ransomware, BEC, que también se llama ataque de Walling o ataque del CEO, es compromiso de email corporativo, ahora lo comentaremos. Casos de fraude bancario, contratación de servicios de computación en la nube y suplantación de identidad. Hay algunos de estos que son más típicos de empresas, es decir, que la víctima suele ser una empresa, pero hay algunos de estos en los cuales lo que es típico es que sea un particular el que sea la víctima. Tenemos aquí una mezcla un poco de todo. Por ejemplo, vamos a ir uno a uno rápidamente. Si tenéis dudas concretas sobre alguno, lo comentáis en el chat y podemos o ampliarlo ahora o comentarlo después. Eh, las posibilidades, ¿qué es un ransomware? Básicamente un ransomware es que un atacante instala un programa informático en tu ordenador, en el ordenador o en algún ordenador de tu
empresa y lo que hace es explora la red informática, va saltando de ordenador a ordenador. Cuando encuentra algún servidor importante en la red que tenga algún problema de seguridad, lo que hace es atacarlo, utilizar este problema de seguridad para escalar privilegios, es decir, de poder acceder a cosas que solo el informático de la empresa puede acceder, para que nos entendamos. Y una vez que tiene permisos para instalar software, para conocer las credenciales de la gente, para poder cambiarlas, etcétera, lo que hace es que se instala en el resto de la red o se va a identificar cuáles son los activos importantes de la empresa, esa base de datos donde tienes todos tus clientes o ese carpeta compatible donde tienes todos los documentos de la empresa o, muy importante, la copia de seguridad. Entonces, cuando tienen todo esto identificado, eh, evidentemente, hasta entonces nadie se entera de que hay un atacante en la red porque lo hacen de manera casi invisible, su objetivo hasta entonces. Y entonces escogen un momento determinado del tiempo, que suele ser curiosamente o un viernes por la tarde o una víspera de vacaciones, y lo que hacen es lanzar el ataque. Ahora sí visible, pero como no suele haber gente en la empresa, suelen tener unas horas para trabajar sin ser molestados. ¿Qué hacen? Deshabilitan la copia de seguridad, la cifran, la borran, lo que sea, y lo que hacen es empezar a cifrar todos los documentos y todos los datos de las bases de datos de tu empresa. De manera que cuando tú llegas el lunes, lo que te encuentras es que no puedes trabajar. Además, ponen en cada carpeta del servidor o de allí donde tengas los documentos, te ponen un pequeño archivo con la nota de secuestro y de rescate. Te dicen, pues que muy amablemente además, porque son muy, muy educados, te dicen que tu sistema informático ha sido secuestrado y que si quieres recuperar el acceso, pues tienes que pagarles. Normalmente una serie de bitcoins en una wallet pública. Vale, pues la gente lo que suele hacer es intentar tirar de copia de seguridad, entonces se dan cuenta que si no tienen una buena política de seguridad, probablemente no la pueden utilizar. ¿Por qué? Porque o está cifrada o porque está online y es muy difícil recuperarla en un tiempo asequible para el negocio, lo que sea. O cuando van a recuperar se dan cuenta de que no estaban preparados para recuperarla y no funciona. Tenemos muchos casos de este estilo y muchas variantes. El caso es que la gran mayoría de casos que nos llegan no pueden recuperar copia de seguridad y tienen que pagar, por ejemplo, aunque no es lo que más recomiendan. Eh, Después, aunque recuperes de la copia de seguridad, tienes evidentemente el problema de que alguien ha entrado en tu red informática y está allí. Es decir, hay alguien que tiene un software malicioso corriendo y que le permite acceder desde Internet a tu infraestructura informática. Por lo tanto, nadie te asegura que no vuelvan a cifrar toda la información en cuanto la pongas ahí. O que la publiquen en Internet. Por ejemplo, en el caso del Hospital Clinic, el Hospital Clinic no quiso pagar para descifrar la información porque ya tenía copias de seguridad. Lo que hicieron es amenazar con publicarla si no pagaban. Pero hay otro tipo de chantajes, por ejemplo, hacerte un ataque de negación de servicio para que no puedas utilizar, para que no puedas trabajar, etcétera, etcétera. O coger todo el lista de tus clientes y proveedores y enviar un correo electrónico diciendo lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Que esto menoscaba mucho tu imagen como empresa. Así que el ransomware básicamente es un secuestro de información y un chantaje posterior. Las posibilidades de descifrar sin pagar son pequeñas. Antes había páginas web y métodos para intentar descifrar, pero esto era cuando las primeras campañas de ransomware que utilizaban un software bastante sencillo que permitía descifrado y cosas así. Hoy en día el ransomware es muy complejo, se gana mucho dinero con el ransomware, por lo tanto ha traído a gente que trabaja de manera organizada. Son empresas de gente que va a trabajar cada día a una oficina como nosotros, que diseña software muy concreto y especializado para esto y que realmente se ganan la vida con esto y atacan a empresas de todo el mundo. Ganan muchísimo dinero. Así que el software es muy complejo. Las posibilidades de descifrar pagando son inciertas porque hay veces que tú quieres pagar, pero claro, evidentemente aquí hay una caza del gato y el ratón. El delincuente eh, tiene unos servidores en Internet que ayudan a recibir el pago y a ayudarte a hacer la recuperación, pero hay veces que estos servidores pues los tiran, bien sea policía de un determinado país o ya sea un grupo rival, porque hay rivalidades entre ellos. Entonces, cuando tú pagas y vas a recibir ese software de descifrado, pues nunca lo recibes, escribes a ese software, a esa dirección, esa página web de soporte y ya no te contesta nadie, etcétera. O sea que hay veces que incluso pagando no te contesta. Nosotros hemos visto casos que la gente lo que hace es que piden una prueba de vida, ¿no? Que se llama, es
Vale, te voy a pagar, pero demuéstrame que realmente vas a poder descifrar mi sistema. Entonces, esta gente que ya, insisto, son súper educados, pues te piden que les envíes un fichero cifrado, tú se lo envías y te lo devuelven descifrado sin ningún problema. Entonces, sabes que pagando te vas a poder descifrar todo. La policía, que sepáis que no recomienda pagar el rescate, y una buena política de copia de seguridad es la mejor defensa. Una vez que te cifran todo el ordenador o todo tu sistema informático, lo que tienes que hacer es descifrar. Nos hemos encontrado muchos casos en los cuales esto no es posible. Si tenéis empresa, una de las cosas que podréis hacer justo al acabar esta charla es comprobar cómo es vuestra copia de seguridad. Si tenéis una copia de seguridad realizada solo en un ordenador de vuestra red informática, mal. Es decir, si tenéis un ordenador donde se hacen todas las copias de seguridad de vuestros ordenadores, mal. ¿Por qué? Porque como está en la misma red, si un atacante entra en vuestra red informática, va a encontrar la copia de seguridad y la va a deshabilitar. O la va a cifrar, o la va a borrar de manera segura, o lo que sea, pero va a impedir que lo utilicéis para recuperar. Si tenéis una copia de seguridad online, lo que tenéis que comprobar es que la vais a poder utilizar. Hemos tenido casos de empresas que tenían copia de seguridad en local y una copia de seguridad online y tenemos dos tipos de caso. Primero, el caso en que han ido a recuperar de la copia de seguridad online y han visto que ya no la tenían porque en algún momento se dejó de pagar o se alcanzó la cuota máxima, el proveedor no avisó o alguien recibió un correo que cayó en spam y hacía meses que no se recibía, que no se hacía copia de seguridad, que normalmente son servicios de pago. Eh, y lo segundo es que cuando me pongo a recuperar, veo que para recuperar todo lo que tengo en la empresa e instalarlo, voy a tardar 2 semanas y no puedo tener el negocio parado 2 semanas. Y prefiero pagar para que me lo descifren ya que no estar 2 semanas parado. Bueno, pues estas son ciertas cosas que podéis intentar hacer, comprobar hoy mismo en cuanto acabéis el curso, cómo tenéis vuestra copia de seguridad en la empresa. Em, ¿Qué más? Si sois particulares, el ransomware no os afecta tanto, pero sí que hemos tenido algún caso de algún particular que le han cifrado todas las fotos, todos los documentos, sobre todo las fotos familiares suele ser lo más crítico. Pero bueno, no suele ser ransomware algo que afecte a las empresas. Ahí, perdón, a las personas particulares. Otro tipo de fraude muy, muy común, el BEC o Walling o ataque del CEO, que suele también conocerse por, bueno, BEC es Business Mail Compromise, que es compromiso del email corporativo. ¿De qué va? Va de que tú tienes un correo electrónico corporativo, tienes una empresa, tienes clientes, tienes proveedores y tú envías o tú recibes facturas para que te las paguen, evidentemente, por intercambio de o bienes o servicios pasados o futuros. Ah, un atacante, de alguna manera, entra en vuestro correo electrónico y empieza a leer todos vuestros correos. Y ve, por ejemplo, que hay una factura pendiente de pago con un cliente vuestro. Pues lo que hace este atacante es envía un correo electrónico a este cliente, coge la factura, le cambia el número de cuenta, le dice, oye, mira, que esta factura está pendiente de pago, por favor, págamela, pero que hemos hecho un cambio de cuenta, en vez de aquí, me la pagas allí. ¿Vale? Entonces, mucha gente pica en esto, es decir, vuestro cliente pagará en otra cuenta bancaria y perderéis el dinero. Vosotros como proveedor veréis que hay una factura pendiente de pago, cuando se cumpla llamaréis a vuestro cliente, oye, que esto que me lo tienes que pagar. Y el cliente dirá, no, pues si ya te lo he pagado, ¿cómo que no? No me consta, envíame la justificante de transferencia, te lo envía y puedes comprobar que sí que es el importe, sí que es el concepto, pero la cuenta bancaria no es correcta. Cuando le preguntas, pues te sacan ese correo que tú no tienes porque el atacante lo ha borrado o ha puesto un filtro para que no aparezca en tu bandeja de salida, etcétera, etcétera. Y este es el mecanismo simple, pero lo que tienes que saber, uno, es que hay variantes y dos, que hay gente que pierde mucho, mucho dinero con esto. Tenemos casos de gente que pierde 1.000 euros, 2.000 euros. Hay gente que pierde, bueno, el caso de la MT Valencia, por ejemplo, fueron 4 millones de euros. Son muy comunes los casos de decenas de miles de euros, de cientos de miles de euros. Además que los atacantes lo suelen hacer bien. Suelen o entran en el correo y utilizan tu correo para preguntarle a la otra parte, oye, esto, te envío el certificado de la cuenta, etcétera, etcétera. Hay otras variantes que es que el atacante se hace pasar por un superior tuyo, por alguien que está en la central de una empresa que, por ejemplo, tiene filiales en España
etcétera, o un abogado de una administración o por la propia administración, entonces te empiezan a preguntar, oye, ¿cuántas cuentas tienes? ¿Cuánto dinero tienes? Oye, pues de todas estas cuentas, de este importe, necesitaría estos importes, que luego te los devuelvo, es para una auditoría interna, necesito justificar cierto tipo de fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas excusas, le ponen mucha imaginación, pero todas acaban igual, ya sea por correo, ya sea por teléfono. Acaban convenciendo a una persona del equipo de la empresa para que haga una transferencia en donde no debe. Entonces aquí, aunque se intenta denunciar pues el cliente proveedor entre sí o intenta denunciar al banco, etcétera, no hay una jurisprudencia estable que diga que en todos los casos de este estilo de BEC el responsable es este. No, depende mucho del caso. Hay procesos judiciales en los que se entiende que quien ha sufrido el incidente de seguridad es el responsable, es decir, aquel que ha dejado que se entre en su correo electrónico es el responsable. Hay otros que no. Hoy en día las medidas de seguridad informática, los estándares de seguridad informática, lo que exigen no es que no te entren en el sistema, sino que tú hayas sido diligente a la hora de evaluar el riesgo y poner las medidas de seguridad. Por lo tanto, hay veces que aunque te hayan entrado a ti, si tú demuestras que lo has hecho todo bien a nivel de prevención, a nivel de respuesta después, etcétera, etcétera, pues no eres responsable. Y los bancos, evidentemente, se lavan las manos porque al final es una transferencia que se ha hecho de manera legal, por la persona que toca, con las credenciales que toca, respetando la normativa vigente. Por lo tanto, son casos que son complejos. Cuando te roban mucho dinero, llevar esto a nivel judicial es complicado. Para responder rápido, intentar parar las transferencias, también hay que responder muy rápido. Lo comentaremos luego, pero normalmente las primeras 12-24 horas son críticas. Si no se responde en las primeras 12-24 horas, es muy difícil parar el dinero. Muy difícil. ¿Por qué? Porque los atacantes lo pasan de banco en banco, luego lo transforman en criptomonedas y ¡pum! Y vuela. Entonces ya no lo vas a poder parar. Esto es el BEC, el Business Email Compromise. Operaciones bancarias no autorizadas. Igual que los otros dos eran muy típicos de empresas, estos son mucho más típicos para personales, ¿vale? Em, son casos en los que una persona es engañada normalmente para proveer sus credenciales bancarias, se los da al atacante para que el atacante entre en la cuenta bancaria y haga operaciones bancarias no autorizadas, que normalmente suelen ser eh, transferencias. Es decir, tú tienes tu banco, el que sea. Hoy en día la gran mayoría de bancos te dan automáticamente un acceso online para que operes a través de la banca online, porque yo que comentábamos, que en España pues los bancos evidentemente les sale más a cuenta cerrar oficinas y que lo hagas todo online. Y una vez que el atacante te convence para que le des a él tu usuario, tu contraseña, tus códigos que te envían al móvil y demás, lo que hacen es una, dos, tres transferencias hasta robarte todo el dinero que tienes. Además, no paran ahí, contratan una tarjeta de crédito y la venden a otros delincuentes que lo que hacen es utilizarla hasta que gastas el saldo. Y además no paran ahí, sino que te piden un préstamo a tu nombre y ese préstamo se ingresa en la cuenta inmediatamente y te lo transfieren y no solo te quedas sin dinero, sino además te quedas con la deuda de la tarjeta de crédito y con la deuda del préstamo. Esto es una metodología muy, muy común. Y pasa, antes habíamos comentado, gente mayor, evidentemente son los principales perjudicados, pero tenemos víctimas de todo tipo. Vamos muy estresados, vamos con mucha prisa por la vida y no tenemos mucho cuidado a la hora de verificar ciertas cosas en ciertos momentos. Eh, Además, hay ciertos bancos que utilizan cierta tecnología que es un poco obsoleta y que deja la puerta abierta a cierto tipo de ataques. Por ejemplo, un segundo ejercicio que os puedo recomendar hoy es que cuando acabéis la charla, cojáis vuestro teléfono móvil, lo abráis, vayáis a la parte de SMS y a la parte de correos. Y veréis que correos, la administración, pues os envía SMS de tanto en tanto y veréis que vuestro móvil os pone en la misma conversación, es decir, que con el mismo remitente os pone correos que vosotros sabéis que perfectamente que son legales, que os han enviado correos porque es un paquete que sabéis que se ha enviado, etcétera, etcétera, con mensajes que evidentemente son fraudulentos. ¿Por qué los mezcla? Porque SMS es una tecnología antigua que no identifica muy bien al remitente y es muy fácil falsificar al remitente. Y tú en la misma conversación de teléfono en el móvil
que se mezclan mensajes auténticos y falsos. Por lo tanto, una persona que recibe un mensaje fraudulento justo después de unos cuantos SMS que tú sabes que son legales, evidentemente es más probable que sea engañada o confundida y piense a lo mejor en un momento de estrés, de poco sueño, de lo que sea, hay de mucho sueño, perdona, pues que ese mensaje es clicar y pongas una contraseña donde no debes ponerla, ¿vale? Por lo tanto, el atacante consigue acceder a la banca online de la víctima mediante phishing, ahora explicaremos qué es, o compromiso de tu teléfono móvil, y realiza transferencias de dinero. Puede contratar préstamos para transferirse aún más y este tipo de fraude normalmente está destinado a particulares. Insisto, podéis ser vosotros, que cuando veáis la presentación, pues cuando recibáis un correo electrónico que no toca, una llamada que no toca, pues estaréis un poco alerta, pero también puede pasarle a vuestra familia, vuestro padre, vuestro hijo, vuestro quien sea. Así que también intentaremos dar consejos para cómo responder a este tipo de fraudes si pasa alguien de vuestro entorno. ¿Qué más tenemos? Contratación de servicios en la nube. Pasaré rápido, es solo para empresas, pero estamos viendo un aumento importante en los últimos años y es grave, en el sentido en que no pasa con mucha frecuencia, pero si te pasa, te pueden robar mucho dinero. Si sois una empresa, otro ejercicio que os mando hoy, que os estoy mandando muchos ejercicios, es que comprobéis si en vuestra empresa se utiliza algún tipo de computación en la nube. ¿Qué es un servicio de computación en la nube? Es que vuestra empresa tiene encargado o contratado un ordenador o un servidor, pero no en vuestra infraestructura, es decir, no en el armario de los servidores que hay debajo del aire acondicionado de la empresa, de la oficina, sino en Azure, que es la red de Microsoft, en AWS, que es la red de Amazon, o en Google Cloud, que es la red de Google. Tú contratas un servidor en Google Cloud y Google Cloud en su infraestructura, pues pone en marcha un servidor, te da las claves de acceso y tú entras y ves, pues como si fuera un Windows, pero una ventanita de tu ordenador y puedes hacer cosas. Y es un servidor que tienes para ti, tú lo vas pagando cada mes y ya está. Es muy típico que las empresas utilicen estos servicios. Y hay dos tipos de empresas. Las empresas que utilizan mucho estos servicios, que tienen 20 servidores en la nube, y estos no suelen ser los que caen en este tipo de fraude, porque lo tienen bien protegido y piensan en ello cada día, tienen personas que se encargan de gestionarlo cada día. O las empresas que solo tienen un servidor porque alguien se lo pidió una vez y ahí lo tienen, lo van pagando 100 euros al mes, para ellos no es algo crítico, lo tienen olvidado completamente. Estos suelen ser las víctimas. Lo típico y tópico, una empresa, una pyme, contrata un servicio de copia de seguridad en la nube. Para eso el proveedor le dice que lo mejor es ponerse un servidor de estos de Google en la nube. Allí pones tu software de copia de seguridad y toda la copia se va enviando, todos los documentos se van enviando allí a través de Internet y se hace copia de seguridad. ¿Qué problema hay? Que normalmente, como es un servicio esporádico, que nadie utiliza, se utiliza cada día, pero nadie entra, el informático no entra cada día porque no lo necesita. Se protege poco, un usuario, una contraseña y poco más. Entonces, ¿qué hace? Que un atacante vía phishing, vía adivinación contraseñas, entra ahí, se hace con tu panel de control de servicios de computación en la nube. Un viernes por la tarde, una víctima, o el día 24 de diciembre, te levanta 20 servidores virtuales grandes, los pone todos a minar bitcoins o criptomonedas y a lo mejor en 2 días, que es lo que tardas en darte cuenta, el atacante se lleva pues 5.000 euros en criptomonedas o 10.000 euros en criptomonedas, pero a ti te han dejado una deuda con el proveedor, ya sea con Amazon, con Microsoft o con Google, una deuda a lo mejor 100.000 euros. Es que estas cifras es que se llegan muy rápido, son servicios muy caros. Eh, la gente, nosotros vemos en este tipo de casos que la gente reacciona al principio fríamente y dice, bueno, es un fraude, evidentemente, pues Microsoft y Google ya me devuelve, no me hará pagar esto. Falso, te lo hacen pagar. Y es una deuda muy considerable. Cuando ven realmente que esto hay que pagarlo, entonces ya empiezan las peleas. Ah, esto ha sido culpa del informático, que del proveedor de copia de seguridad, ha sido copia de este, ha sido culpa de este, culpa de aquel. Entonces es cuando empiezan las demandas judiciales. Pero ya os digo yo que al final este dinero se tiene que pagar. Sea, está la opción de tener un seguro que te cubra contra esto, pero muy poca gente tiene ciberseguros de este estilo. Así que este ciberfraude hay que estar un poco atento porque cuando eres víctima, lo primero que piensas es, ostras, no sabía que esto existía. Así que comprobad si tenéis servicios de computación en la nube en la empresa. Y finalmente, suplantación de identidad. Suplantación de identidad suele ser también un fraude típico que afecta a personas. Lo que suele pasar es que te roban el DNI, te roban tu documentación. ¿Cómo te la roban? Pues
pues ahí tenéis otro ejercicio. Pensad, por ejemplo, los últimos 3 meses o los últimos 6 meses, cuántas veces habéis dado una fotocopia de vuestro DNI a alguien por internet. A una empresa que te lo ha pedido, te has dado de alta en algún sitio, ahora que están muy de moda las criptomonedas, voy a ir a comprar criptomonedas, me pide una copia del DNI. Pues si estas empresas, que a lo mejor ellos son fiables, pero si estas empresas son víctimas de un hacking y se llevan todos estos DNIs, toda esta documentación vuestra, existen, ellos, los atacantes lo que hacen es utilizar estos DNIs falsos para contratar servicios en Internet haciéndose pasar por ti. Por ejemplo, imagínate que van a un banco de estos online que te dan muchas facilidades para crearte cuentas y utilizan tu DNI para abrir una cuenta bancaria. Cuenta bancaria que luego va a ser destinataria de dinero que defraudan vía BEC, vía ransomware, vía lo que sea. Cuando la policía investiga aquellos fraudes, lo primero que van a hacer es mirar a quién pertenece la cuenta bancaria a donde está destinada todo este dinero fraudulento. Y te van a llamar a ti. Hola, ¿qué tal? Oye, que eres víctima, que esta cuenta es tuya y la hemos identificado como destinataria de un ciberfraude. Claro, tú al principio no le darás mucha importancia porque es evidente que es un ciberfraude. El problema es que como estos ciberdelitos afectan a muchas personas, puede haber en España a lo mejor 100 personas afectadas por este ciberfraude que han sido víctimas de una transferencia que ha ido a tu cuenta bancaria. A tu cuenta bancaria pues ha sido creada con tu DNI. Así que tienes no una, sino 100 llamadas de policías de toda España y no tienes uno, sino tienes 100 citaciones de juzgados de toda España donde tienes que ir contratando procurador, abogado y perito informático. Y esto nos ha pasado, de gente súper agobiada porque evidentemente esto es un fraude, evidentemente ellos yo no ha sido, la propia policía lo dice, nosotros lo decimos. De todas maneras tiene que personarse en todos los juzgados para decir eso. Y eso es una pasta inmensa y ya no solo eso, sino la inquietud de a ver si en todos los juzgados me entienden, porque hemos tenido casos en que algún fiscal, algún juzgado no lo ha entendido y aún así ha prosperado la acusación. Así que muchísimo cuidado con a quién y cómo compartir vuestro DNI. No hace falta un DNI completo, una fotocopia entera de vuestro DNI. Ahí se pueden ocultar ciertos datos para demostrar cierta propiedad. Preguntáis por el chat que cómo está afectando la inteligencia artificial a este tipo de ataques. Pues uno de los métodos que tienen los bancos para identificar a sus clientes o a ciertos sistemas financieros para identificar a sus clientes, porque hay una norma de prevención de blanqueo de capitales que impone que tienes que hacer una identificación importante de tus clientes y algunas veces implica pasar la copia del DNI, pero muchas veces implica ponerte la cámara y hacerte un vídeo, ¿vale? Nosotros aún no hemos visto casos de este estilo, pero hoy en día la inteligencia artificial puede estar a un nivel para simular un vídeo de estos donde te hacen girar la cabeza y tal y cual, o posar con tu DNI y tal. No lo hemos visto, aún, pero si miráis por internet hay artículos donde se ve que inteligencias artificiales están empezando a vulnerar medidas de seguridad. Muy bien, pues suplantación de identidad. ¿Cómo lo hacen? Pues normalmente el método estrella son los phishings. ¿Qué es un phishing? Es el envío de un correo electrónico o un mensaje SMS o un WhatsApp con un enlace malicioso. Es decir, alguien te envía un correo que parece venir de una entidad que tú reconoces, en la cual confías. Ese mensaje siempre introduce algún tipo de urgencia, algún tipo de problema, alguna crisis, algo que te haga a ti responder rápido y siempre incluyen un enlace para que tú hagas clic. Entonces, lo que intenta el atacante es que tú pienses que has recibido, por ejemplo, en este caso, un correo de CaixaBank, porque a lo mejor tú eres cliente CaixaBank y el atacante no lo sabe. Bueno, puede saberlo, pero imaginaos que no lo sabe. Lo que hace el atacante es envía 10 millones de correos, que esto para él es gratis, y pues de ellos, pues a lo mejor la mitad o la tercera parte son clientes de CaixaBank. Por lo tanto, esta tercera parte verá que su entidad bancaria le envía un correo que llama urgente, por lo tanto, cuidado, CaixaBank me está... Y yo ya me pongo el chip de cuidado, que esto puede ser importante, vamos a mirarlo rápido. Entonces ves, buenos días, hemos detectado transferencias probablemente fraudulentas, siempre te introducen algún tipo de peligro, algo que te introduzca un riesgo de que si no actúas rápido pierdes algo. ¿Por qué quiere el atacante que vaya rápido? Pues precisamente, por ejemplo, aquí podéis ver en la cabecera del correo que pone el remitente, que pone CaixaBank, el asunto urgente, el para, es José Navarro soy yo, y pone responder a, y pone cuenta sospechosa @gmail.com. Ese es el remitente de verdad.
que algunos clientes de correo electrónico te muestran y otros no. Entonces, si tú vas leyendo esto rápido, a lo mejor no te das cuenta de eso. Y empiezas a leer y no has visto que ese correo no viene de CaixaBank. Pues bueno, hemos detectado transferencias y es muy urgente, urgente, rápido, rápido, entre en este enlace para pararlas, ¿no? Entonces te dan ahí un enlace. Si os fijáis en el enlace, pone www.caixabank.com, pero si os fijáis, la I no es una I, sino que es un 1. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace el atacante? El atacante lo que ha utilizado, ha comprado un dominio de internet que se parece al de CaixaBank, pero no es exactamente el mismo, para que tú cuando cliques piense que vas a ir a CaixaBank. Entonces, cuando tú clicas, se abre una página web que parece la de CaixaBank, pero no es, y te pone usuario y contraseña. Y tú pones ahí tu usuario y tu contraseña. ¿Por qué? Porque eres muy culto, tienes dos carreras, trabajas bien, pero ese día te ha pillado con estrés, o te ha pillado por la noche, o tienes un crío en cada mano, a saber, te estás pagando tu hipoteca, lo que sea y no le prestas atención, estás en un móvil con una pantalla pequeña, igual estás en la calle, te da un reflejo, le haces clic y lo que te parece es la página web de CaixaBank y tú sin dudarlo pones usuario y contraseña y ping y tiras. Entonces te dice, uy, necesitamos confirmación vía SMS, introduce el código que te ha llegado al móvil. Evidentemente tú recibes un código SMS, tú coges, lo pones y lo pones en la página y después te da un mensaje de error en la página y a lo mejor te redirige a CaixaBank y luego intentas entrar y no ves ninguna notificación, no ves nada. Bueno, y llamas a tu oficina a lo mejor para ver qué ha pasado. Pues en todo ese intervalo de tiempo el atacante tiene tu usuario, tu contraseña y tu código de SMS. Y a lo mejor con eso ya tienes suficiente para instalarse la aplicación que tiene de autenticación, que tú tienes los bancos siempre te hacen instalar una aplicación de autenticación en tu móvil. Pues él ha podido instalarse esa aplicación en su móvil, tiene usuario, tu contraseña, tu móvil. Por lo tanto, ya puede hacer todas las transferencias en esos 10 minutos, ya te ha volado todo el dinero, te ha contratado un préstamo y te ha contratado varias tarjetas de crédito. Pues esto es un phishing. Es un correo electrónico, un SMS con un enlace malicioso para llevarte a un sitio que tú pongas tus credenciales por ahí por algún lado. Esto es muy, muy común. Otra variante es que te pongan un enlace para que tú pagues algo. Por ejemplo, es muy típico, hola, ¿qué tal? Le llamo de Microsoft, tiene usted un virus. Entonces, suena ridículo, nadie lo va a creer, pero tenemos casos de gente mayor que se deja engañar. Entonces, pues mira, tiene que instalarse esto y si están, a lo mejor le hacen instalarse un antivirus gratuito. Le voy a pasar, dígame su correo electrónico, le pasan un enlace para que haga el pago, le envían un enlace a un sitio que parece que tienes que pagar para pagar el antivirus, pero es evidentemente una página web falsa. Tú introduces ahí los datos de tu cuenta de la tarjeta de crédito y ¡pum! Y automáticamente el atacante lo utiliza para comprar cosas con tu tarjeta de crédito. Bueno, son muchas variantes. Otro tipo, yo para hacer esta presentación lo que hice fue irme a mi bandeja de spam, que es otro ejercicio que os mando, iros a vuestra bandeja de spam e intentar localizar mensajes de phishing de este estilo. Ya os dije que yo con la última semana tuve suficiente. Podéis ver que esto lo hice en una semana de agosto de 2023. No, perdona, de noviembre, que es del correo. Con una semana tuve un montón de correos de ejemplo para hacer la presentación. Os invito a que lo hagáis porque está muy bien que intentéis ver, identificar qué es un correo malicioso o no. Normalmente Google, Microsoft y demás tienen motores que lo hacen bastante bien, pero lo interesante es que si se escapa alguno, que vosotros lo podéis detectar. En este caso, pues es un proveedor de dominios de Internet que siguiendo la misma metodología te hace clicar en algún sitio. Vale. Eh, los documentos Office, los documentos Excel también pueden tener pues, código malicioso. No todos son phishing, sino hay veces que te envían virus, antivirus y demás. Hay virus, troyanos. Normalmente los antivirus, si los tenéis actualizados, ya es más que suficiente. Pero hay cierto tipo de software malicioso que, por ejemplo, va dentro de un documento Word que no suelen detectar los antivirus. Hay veces que cuando tú abres un Word te dice, este documento contiene macros, ¿los quieres activar? Porque si no, no lo vas a ver bien. Si le das así, hay documentos Word que te envían gente que lo que hace es descargarse software malicioso que se instala en tu ordenador para hacer todos los fraudes anteriores. Así que mucho cuidado con activar macros de gente que no conozcáis, de gente que no sea confiable. Evidentemente no ejecutéis software de gente que no sea confiable y que sepáis que la gran mayoría del software malicioso que corre por ahí viene de software pirata, del que te instalas en tu móvil, del que te instalas en tu ordenador. Cuando alguien te da algo gratuito por internet, normalmente el precio, el producto eres tú. Y lo que hace es instalarte código malicioso que deja tu ordenador a merced de lo que quieran los ciberdelincuentes. Entonces, imaginaos que pese a todo lo que hemos comentado, sois víctimas de un ciberfraude. ¿Qué es lo que tenéis que hacer?
Entonces, nosotros lo que hemos elaborado es como una especie de guía que aquí revisamos rápidamente, pero que podéis, bueno, tenemos más detalle en el curso que os comentaremos después, que es, veréis que son muchas cosas de sentido común y hay medidas que valen tanto para empresas como valen para particulares y en la gran mayoría de los casos para los dos. Entonces, en una empresa debería existir siempre un procedimiento probado para responder a este tipo de ciberfraudes. No podéis imaginaros la cantidad de veces que la empresa pierde dinero porque nos llama tarde y porque evidentemente dentro de la empresa nadie sabía lo que tenía que hacer. La gente se piensa que una transferencia se puede retroceder casi casi en cualquier momento y no es así. Tú para retroceder una transferencia la tienes que hacer en las primeras 24 horas. Y lo que la gente no suele saber es que para retroceder una transferencia tienes que tener consentimiento de tu banco, que normalmente está de tu parte, y del otro banco. Entonces, el problema es el otro banco normalmente. Y cuando intentas contactar, si el otro banco es de China, se ha acabado. O sea, solo espérate que te escribo, me responde, me contestas con evasivas, que no quiero, no sé qué, ya se pasa una semana, ya se pierde el dinero. Después hay veces que son bancos de aquí, pero si el fraude se ha hecho en fin de semana, pues cuesta encontrar a la persona, que sea rápido, etcétera, etcétera. Si además has tardado tu tiempo en comunicarlo a tu banco, ya está perdido. Entonces, hay que avisar internamente lo antes posible. Tenéis que tener, igual que es obligatorio tener un canal de denuncias y es recomendable tenerlo, pues este canal de denuncias debería tener un apartado exclusivo para detectar a ciberfraude. Es decir, si alguien denuncia un ciberfraude, probablemente lo hará en el canal de denuncias. El empleado tiene que estar formado para ello y tiene que haber alguien escuchando. Es decir, cuando se levante un caso de ciberfraude en la empresa, alguien con experiencia en este tipo de casos tiene que cogerlo y actuar. Tiene que haber una actuación coordinada, que es el punto 2. Tienes que identificar qué tipo de fraude, que es el punto 3. Tienes que, cuando hay una actuación coordinada, se coge a la persona de informática, seguridad informática, de recursos humanos, de contabilidad, de los que sean, evalúan de qué fraude estamos hablando. Entonces hay ciertos fraudes, ya habéis visto, que afectan más a seguridad informática, otros más a contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces ya se decide quién tiene que gestionarlo. Y una vez que ya se ha identificado el tipo de fraude, entonces ya sí se empieza a hacer acciones hacia afuera, que normalmente suele ser avisar. Tienes que avisar al banco, retrocede esto, cuidado que hemos sufrido ciberfraude, anula cuentas, etcétera, etcétera. O a tus clientes proveedores. Hay veces que tú has transferido dinero a una cuenta que no toca, o hay veces que un cliente tuyo ha transferido dinero a la cuenta que no tocaba. En cualquiera de los dos casos, podría ser que tuvieras más facturas comprometidas. Entonces tienes que empezar a ver qué facturas tienes pendientes de pago, tienes que empezar a hablar con tus clientes proveedores para ver si algún otro ha desviado dinero, porque a lo mejor a eso sí que llegas, etcétera. Eh, Hay que preservar las fuentes, porque como hemos dicho, muchas veces esto acaba en juicio, aunque al principio no lo parezca. Entonces, cuando tú vas a juicio o cuando contratas a un perito para que te haga una pericial informática para tener una prueba para ir a juicio, nosotros lo primero que te vamos a pedir son documentos digitales para analizar, correos electrónicos, conversaciones de chats, SMS, tu buzón de correo, tu ordenador, etcétera, etcétera. Todo esto lo tienes que tener preservado. ¿Qué pasa, por ejemplo, que vemos mucho? Que cuando alguien es víctima de un fraude y lo ve, por pánico, por puro pánico, coge y borra todos los correos electrónicos que ha recibido relacionados. Es un fallo, porque ahora ya no tienes manera de investigar por dónde te ha entrado para demostrar que realmente ha sido un fraude, porque vas a tener que demostrar frente a terceros que realmente has sido víctima de un fraude y te imposibilita mucho la investigación. Otro ejercicio que os dejo, porque suele ser muy útil en caso de ciberfraudes, es preguntarle a vuestro proveedor de servicios de correo electrónico quién ha accedido a una cuenta de correo y desde dónde. Si hacéis este ejercicio de abrir ticket con vuestro proveedor de correo y decirle, oye, necesito para una investigación interna saber en los 3 últimos meses quién ha accedido a esta cuenta de correo electrónico, os encontraréis sorpresas dependiendo de vuestro proveedor. Hay proveedores que sí que te dan acceso, hay proveedores que te dan acceso, pero sí has pagado determinada licencia, si no la has pagado solo tienes una semana a lo mejor. Y hay proveedores de correo que te dicen, bueno, esta información la tengo, pero no te la voy a dar a no ser que tenga un requerimiento judicial. Entonces, en todos estos casos, pues hay que actuar de manera diferente. Y como tengas que improvisarlo el día que tengas que correr porque te han robado 200.000 euros en la empresa, pues no lo vas a hacer bien o vas a perder tiempo. Ya hemos visto que el tiempo es crítico. Y tienes que tener medidas de contención y medidas legales. Tienes que contener el daño, que no haya más daño aún, por lo que hemos comentado. Puede haber más facturas pendientes de pago. El hacker puede estar aún dentro de tu infraestructura. Medidas legales, que no te denuncien, que no te demanden a ti.
etcétera. O si tú quieres demandar o denunciar, pues que sea algo efectivo, evidentemente. Em, Preservación de las fuentes es un tema que podría dar para toda una charla, ¿vale? Yo lo que primero que os aconsejaría es que os quedéis con nuestro contacto y si algún día os pasa algo de esto, que nos llaméis, ¿vale? Tanto Eduardo como yo no cobramos por revisar un caso, por atenderos una llamada, ¿vale? Preferimos que tengáis la confianza de llamarnos cuando tengáis cualquier tipo de duda, que no que os sentéis cohibidos porque, uy, me van a cobrar lo que sea. Guardad nuestro contacto y entre cualquier duda nos llamáis. ¿Cómo preservo una fuente? Pues depende de la fuente, depende del momento, pero lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que no debéis borrar mensajes, no debéis borrar registros, no vale con coger un correo, reenviárselo a alguien o guardarlo en el escritorio, porque entonces a partir de ahí se puede manipular, en fin. Es muy probable que sea necesario hacer un análisis posterior, identificar el método, para identificar el método de ataque, para identificar a los autores, sobre todo para justificar que lo has hecho bien, que es diligencia de vida. Y si vas a querer ir a hacer un proceso judicial, en los jueces no entienden nada de informática, pero sí que saben que todas las pruebas, no solo la informática, se tiene que hacer una cadena de custodia. Entonces tenéis que saber cómo se hace una cadena de custodia, que es relativamente fácil de hacer, pero te tienen que informar o tienes que saber quién la sabe hacer. Contención de impacto, no mucho más de lo que ya hemos comentado. Hay que hacer medidas técnicas para evitar más daño. eh, no incluye las comunicaciones con terceros, como bancos, que hay que hacerlas antes, en las primeras fases de la respuesta. Si lo haces después, ya poco daño vas a poder contener. Y sobre todo, cada tipo de fraude, cada tipo de empresa tiene unas características concretas. Así que aquí no podemos daros una guía de cómo tiene que hacerse una contención del impacto, pero sí que os recuerdo que todos como empresas, aunque solo sea por gestionar datos personales, tenéis que hacer una evaluación de riesgos eh, periódicamente, tenéis que revisar vuestras medidas, su eficacia, etcétera, etcétera. Tenéis que incluir esto, tenéis que incluir la prevención contra ciberfraude. Y poco más. Esto es un poco lo que teníamos paquetizado para esta hora. No habéis preguntado mucho, por lo menos yo no lo he visto. Ahora Eduardo nos comentará. Si queréis preguntar ahora, nos podéis preguntar a través del chat. Guardaos nuestros contactos, están aquí al pie, no se ven mucho, pero bueno, aquí os los dejo más claros. Cualquier duda, aunque sea posteriori, sé que mucha gente se apunta a estos webinars para luego ver la grabación, o sea que no podéis interactuar ahora, pues escribid aquí sin ningún problema. De todas maneras, creo que se os enviará un correo con un enlace a la grabación y con estos contactos a posteriori, o sea que podéis hacerlo. Y sobre todo pensad que sobre todo ante el ciberfraude, las consecuencias pueden ser muy importantes, tanto a nivel de empresa como a nivel personal. El que estar formado, simplemente al venir a esta formación, ya te va a poner. Pensar que los delincuentes es como aquellos reportajes de la 2 donde hay un grupo de news y hay un leopardo, hay un guepardo o un bicho que va a cazar a un ñu. El guepardo, ¿a por cuál va? Va porque el que va más lento, al que tiene problemas, al que no se ha dado cuenta que hay un guepardo. Siempre. Los atacantes de Internet hacen lo mismo, van a por la presa fácil. Si vosotros sois capaces de poneros por delante, por encima de la media en el pelotón de news, eh, ya estaréis en el 90% libres de este tipo de amenazas, pero tenéis que hacer este esfuerzo de detectarlo. Y si caéis en ese 10% de casos o si tenéis dudas, aquí tenéis nuestro contacto. Creo que yo no tengo nada más. Eduardo, si quieres No, comentar tú, sí. solamente recordar que les enviaremos la presentación a todos los asistentes por correo electrónico, así también tendrán esta presentación que has hecho en formato PDF y tendrán también los correos electrónicos para poder contactar con nosotros en cualquier momento, por supuesto. Y nada más, yo ahora para terminar, pues, robo si me permites, José, que pueda compartir. ¿Dónde estás? Aquí. Un segundo. Vale. Será nada, será muy breve. Explicaros un poquito esto que os hemos ya avanzado, que os hemos avanzado, que es el tema de la formación que hemos diseñado, específica para prevenir el ciberfraude,
Paso muy rápido esto. Ya nos hemos presentado, un poco José nos ha presentado, qué es Evidencia, qué es Exartia, expertos en peritaje informático y expertos en auditoría informática. Nosotros concretamente Exartia somos miembros de la CABE desde 2008 y, bueno, asesores en protección de datos, en protocolos de acoso y en cualquier tipo de situación de seguridad informática que se pueda plantear tanto a la central como como a los asociados. Bueno, el objetivo nuestro es formar a la fuerza laboral de la empresa, ya que consideramos que que es sobre todo la primera línea de defensa ante ciberataques, como bien os ha comentado José. Y para esto pues, hemos creado un par de servicios, que es principalmente el curso de prevención y detección y respuesta contra fraudes en Internet, y otro más que os comentaré al final. Comentaros que la formación es bonificada por la Fundae. Supongo que ya estáis familiarizados con con el concepto, pero bueno, son los fondos que cada empresa tiene disponibles anualmente para poder hacer cursos de formación. Y bueno, como somos una entidad acreditada por la Fundae, pues podemos ofrecer este tipo de acciones formativas eh, con la aplicación de la bonificación correspondiente de la Fundae. Eh, lo ya dicho, el curso dirigido a la fuerza laboral, pero que también creemos que es muy importante remarcar que también va dirigido al ciudadano particular. Es importante creemos que es muy importante el hecho de que la persona, si se ve reflejada en lo que le explicamos, el concepto de ciberseguridad lo tendrá mucho más presente y en el puesto de trabajo también aplicará ese criterio. Entonces, por eso también hemos hecho esta parte un poquito más amplia, no solo tema profesional, sino también aspectos que creemos que como a nivel de ciudadano de a pie tenemos que tener muy en cuenta. Em, Objetivo es el factor que va a minimizar el riesgo sin ningún tipo de duda. Y el lema que os comentamos aquí al final de esta slide, que si el empleado no es plenamente consciente de que puede ser víctima de un fraude, tarde o temprano será víctima de uno. Otra cosa importante que hemos detectado a nivel de empresas y agencias de ACABE, sobre todo las empresas que trabajan en MAIS, trabajan con cliente corporativo, es el hecho de que cada vez estos clientes corporativos exigen por contrato que las agencias de viajes que gestionan sus servicios sus servicios de agencia de viajes formen al empleado. O sea, ya no es solo un hecho de que es necesario para que la agencia esté protegida internamente, sino ya empezamos a ver contratos en donde el propio cliente, más concienciado, está exigiendo a sus proveedores, en este caso, pues vosotros, que apliquéis estas medidas de seguridad. O sea, que forméis a todos los empleados para que se minimice el riesgo de sufrir un ciberataque y sobre todo que sus datos, los datos de vuestro cliente, queden expuestos. Añadiendo un punto a lo que comentaba José del ransomware, estamos viendo casos donde se está empezando a pedir rescate. Imaginaros que una agencia de viajes es atacada y se roba toda la información. Los criminales piden un rescate a la agencia de viajes. Pues bueno, estamos viendo que también están pidiendo rescate a los clientes, o sea, a los dueños de los datos, para que no se hagan públicos. Estamos llegando a ese nivel de que están exprimiendo esa posibilidad de sacar dinero de cualquier lado, tanto del atacado como de los dueños de los datos que han atacado. Importante para cumplir estas exigencias contractuales, pues que la formación sea acreditable. O sea, que la formación que nosotros emitimos, después de la formación, emitimos un certificado que puede ser utilizado, que puede ser enviado en las auditorías que puede exigir un cliente de este tipo. ¿Cómo se organiza el curso? Pues hay una parte común, que es una parte para todos los empleados, pero también hemos diseñado una parte especializada. Son una especie como de píldoras pequeñas donde se profundiza en ciertos aspectos que son necesarios o son interesantes que sepan personas de departamentos concretos. Por ejemplo, departamento financiero, departamento de informática. O sea, son cosas que igual las personas más de nivel primario no tienen que saber,
pero que personal de departamentos concretos sí que deberían de profundizar en esos aspectos. Y una parte muy importante también es la actualización anual. También se desarrolla un mini curso de actualización, empleados que han hecho ya la parte común, una actualización anual que permite recordar lo ya aprendido, pero que sobre todo, se informa de las novedades que han podido surgir y que hemos podido detectar en el último año. Estamos en momentos complicados a nivel de ciberseguridad, como ya podéis ver, oír por la radio y ver por la televisión, y los malos en este caso pues no cejan en su ahínco en diseñar y en inventar nuevas maneras de perpetrar ataques. Antes ha comentado un participante el hecho de la inteligencia artificial. Hay preocupación, hay mucha preocupación por ver de qué manera la inteligencia artificial entrará en esta competición. La inteligencia artificial es fabulosa, ayudará en muchas cosas de nuestra vida, pero también será utilizada, seguro, por los delincuentes, segurísimo. Y hay casos muy, muy espectaculares que se están produciendo. Y bueno, la última noticia esta semana pasada con ChatGPT y la demo que hicieron en donde interactuabas con un avatar y le preguntabas y él te contestaba sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de delay y en 50 idiomas. Pues estamos expectantes para ver cómo se utilizará toda esta tecnología en un futuro, sobre todo para lo que corresponde a la ciberseguridad, y que deberemos estar muy atentos a cómo protegernos contra este tipo de ataques. Temario. Hay una parte de introducción, se habla de tipos de fraude, se habla de tipos de ataque, se habla de cómo identificar un intento de fraude. ¿Qué hacer ante un fraude o intento de fraude? Que es el último punto que José ha comentado. Y una parte que creo que es muy interesante, que es la última parte, que es un compendio de medidas de seguridad y prevención, que es a modo como de taller para que todos los alumnos puedan practicar ejercicios que nosotros les proponemos. Por ejemplo, cómo implantar un gestor de contraseñas, que creemos que es muy importante. No me voy a alargar mucho, pero todos utilizamos contraseñas, utilizamos la misma contraseña para entrar a cualquier sitio, y es muy necesario hoy en día trabajar con un gestor de contraseñas que nos permita utilizar contraseñas largas, fuertes, que nos protejan de intentos de suplantación. Cómo detectar o cómo saber qué hay detrás de una URL corta. Muchos SMS que ha comentado José, WhatsApps, nos vienen con una URL cortita de muy pocas letras, que detrás de ello hay una URL más grande. Pues eso nos imposibilita de primera vista saber quién hay detrás. Cómo aplicar o cómo poner o cómo activar el doble factor de autenticación, clave para podernos proteger a nivel de empresa, y que en unos años creo que será imprescindible, y que no habrá manera de hacerlo de otra manera. O sea, que el hecho de que tengamos un código de usuario, un password, y tengamos un tercer factor que nos va a llegar o que vamos a tener que informar por otra vía, al cual confirme que aquel usuario y aquella contraseña son correctas. Cómo detectar, por ejemplo, también que un e-commerce es legítimo. Estas Navidades, os comento un caso concreto de unos amigos. Hicieron compras en una web fraudulenta que se pensaban que era de Zara, y no era de Zara. Y compraron artículos, bueno, intentaron comprar artículos que nunca llegaron. Bueno, pues existen medios para saber dónde esas URLs, esos portales supuestamente de e-commerce legítimos, son correctos o no son correctos. Y entre otras, pues también, para acabar, hacer una práctica de ego surfing. ¿Qué es el ego surfing? Pues poder descubrir qué información personal está en Internet. Porque esa información personal que hay en Internet, redes sociales, bla, 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 etcétera, 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 puede ser usada por los delincuentes para actuar en nuestra contra. Y es bueno saber en dónde está esta información, cómo está estructurada, y ante ello prevenir cualquier tipo de situación que nos pueda afectar. Los cursos se imparten online. Cada empleado recibe unas credenciales de acceso y realiza el curso a su ritmo. Damos unas semanas para realizarlo. Después de cada lección existe una serie de cuestionarios.
Y una vez aprobado y finalizado el curso, pues el empleado recibe un certificado. El contenido del curso es escrito, pero también cada lección incluye un vídeo explicativo donde José en persona es el que explica el contenido de cada una de estas lecciones y que facilita mucho el aprendizaje de esa lección como se puede hacer el curso vía móvil, ordenador, pues por ejemplo en el transporte público escuchando como si fuera un audiolibro. También está pendiente que vamos a editar el libro electrónico en formato PDF, que también está disponible para todos los alumnos para que pueda ser una lectura para él mismo o para distribuir. Y por ello también el punto de la tutoría. La tutoría a la cual puede acceder el alumno, en donde tanto José como yo estamos pendientes para resolver cualquier duda que pueda surgir, tanto en las lecciones como en las prácticas, que pueda haber durante el transcurso de la realización del curso. Tiempo que dura el curso. El curso común para todos los empleados tiene una duración de 14 horas. Las píldoras específicas por departamento tienen una duración de 5 horas. Y los cursos anuales de repaso, concienciación y formación sobre últimas técnicas de ciberfraude tienen una duración de 7 horas. Como son cursos bonificados, la tarificación está marcada por el BOE y, bueno, para que os hagáis una idea, la tarifa son 7,5 euros por hora en modalidad de formación online. A partir de una vez realizado el curso de formación, como os he comentado, existe un servicio adicional totalmente opcional, que es el hecho de que podemos hacer una auditoría o un servicio de testeo. O sea, hacemos una simulación, nosotros nos hacemos pasar, hacemos una simulación de ataque, sin que los empleados lo sepan, en el cual pues enviamos correos de phishing, enviamos correos de ransomware, enviamos ataques para intentar conseguir las credenciales de acceso y de esta manera comprobamos tanto que los conocimientos adquiridos han sido bien adquiridos, pero también para comprobar el grado de concienciación o de alerta que tiene el empleado. Eh, este informe que generamos pues se discute con la dirección de la compañía si pues hay que incidir en algún aspecto, en algún empleado o en algún departamento que creamos que pueda estar más en riesgo de sufrir ese tipo de ataques. Este tipo de servicios relacionados, pues bueno, son lo que entendemos que es un servicio principalmente de prevención y de respuesta eficaz ante posibles ataques. Y no mucho más, agradeceros muchísimo vuestra atención. Sé que estáis en vuestro puesto de trabajo, en las oficinas y que estáis trabajando y bueno, esperamos que había sido productiva esta charla y recordaros sobre todo los medios de contacto que tenéis para poder hablar con nosotros, comentar cualquier tipo de situación en la cual os habéis podido encontrar, que tengáis dudas y emplazaros a que tengáis la tranquilidad de poder contactar con nosotros sin ningún tipo de problema. En las próximas semanas os enviaremos un correo electrónico con las dos presentaciones para que las tengáis en archivo y seguramente desde Acabe os enviarán también el enlace del vídeo de toda esta presentación que se ha realizado. Y no mucho más. Muchísimas gracias por atendernos. José, si quieres despedirte. Nada, gracias a todos por la asistencia y sobre todo recordar los puntos clave de hoy para protegeros contra el ciberfraude, guardaros nuestros contactos por si en un futuro tenéis algún problema. Y evidentemente a nivel de empresa, si podéis hacer la formación, pues si os ha gustado lo de hoy, pues la formación la tenemos mucho más detallada. Poco más. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.